Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitarles, así como estamos de pie, vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. En esta tarde hemos de tomar tu palabra para, por medio de ello, Señor, poder entender el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Pidiéndote pues que sea únicamente tu mensajero quien trae palabra para tu pueblo, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En verdad les pido 30, 40 minutos de su atención. Yo creo que todos los que estamos el día de hoy en este lugar, hermanos, yo creo que estamos aquí porque queremos el reino de nuestro Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí viene a la iglesia con la esperanza de no estar en el reino de Jesucristo. Tenemos ahí en la pantalla el título de la predicación. Acuérdate del día de reposo. Ese es el título de la predicación en esta tarde. Cuando primero vine yo a esta iglesia, hermanos, ahí en el boletín, si no me equivoco, era nuestro hermano Fernando quien por años estuvo esta imagen ahí en el boletín. Y decía la caricatura que tenía allí. Era muy buen cristiano, pero se le olvidaban las cosas. Y un día se le olvidó que era cristiano. Cuando lo vi, me puse a pensar el mensaje que había tras de ello. Y digo esto, hermanos. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, que va a ser nuestra referencia en esta tarde. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Y yo quiero que piense que usted es uno de ellos. El texto con el que estoy abriendo casi es el texto con el que debería de cerrar la predicación. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y quiero que se acuerde del título de la predicación. Acuérdate, haz del día del reposo. Qué tan grande importancia, hermanos, hay en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Si no aparece en la pantalla, pero me gustaría en esta ocasión que estemos al par con lo de la pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquí está la paciencia de ¿quiénes, hermanos? Quiero que sepan que el escritor del libro de Apocalipsis, que es Juan, se va hacia el futuro, hermanos. Se está yendo ya hacia la eternidad. Y cuando ve este cuadro, hermanos, él está viendo algo maravilloso de aquellos personajes, de aquellos hombres que a través de la historia sufrieron, mas sin embargo perseveraron en la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que aún está hablando, aún de nosotros, aún cuando todavía no nacíamos, quiero que sepan que Él ya estaba hablando de nosotros. Y dice nuevamente, allí dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan, ¿qué, hermanos? ¿Los que guardan qué, hermanos? Los mandamientos de nuestro Dios y la fe de qué, hermanos. ¿Sabe usted cómo se llama nuestro movimiento religioso, hermanos? Iglesia de Dios del séptimo día. Y tenemos en paréntesis del séptimo día. Pero nuevamente, aquí lo que está viendo Juan, lo que quiero que vayamos hacia el futuro y dice, aquí está la paciencia de los santos. Y quiero que sepan que esos santos somos cada uno de nosotros. Él está viendo el final de esa línea que hemos visto desde el principio de la creación hasta la eternidad. Aquí está, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Con esto en mente, hermanos, quiero que pensemos
y quiero que meditemos, hermanos. Vayamos ahora a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Acuérdense que está hablando de los santos que van a estar en la eternidad. Pero ahora también tenemos lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y miren lo que nos dice, hermanos. Ahora nosotros venimos a la iglesia, nos acercamos cada sábado, pero también tenemos que tener cuidado, hermanos. Y tenemos que tener cuidado porque la salvación se nos puede ir de nuestras manos. ¿Se acuerda de Jacob y Esaú, hermanos? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, hermanos. Siendo él el primogénito, siendo él el que debía de haber recibido todas las promesas, se le ocurre vender su primogenitura. El Señor Jesucristo ha tenido en bien en traernos, en llamarnos, el traernos hasta este lugar, hermanos. Y bienaventurados somos cada uno de nosotros. Pero ahora la palabra de nuestro Dios se le da el consejo, Pablo, al joven Timoteo, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo, hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de qué, hermanos. Mira la recomendación que está haciendo aquí Pablo al joven Timoteo. Sabes que cuando te vas a presentar ante la presencia de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo, hermanos? Aprobado, hermanos. A través de los tiempos, quiero que sepan que nuestro Dios ha aprobado a su pueblo, hermanos. Y no hay excepción con nosotros. Yo creo que todos sabemos que el oro, para que tenga su valor, tiene que pasar por el proceso del fuego, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué estoy mencionando estos textos. Vamos ahora a 1 Corintios 9:29. Y eso viene para los que subimos aquí al púlpito, los que predicamos, los que quizás sábado con sábado nos oyen hablar la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice ahora aquí la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 9:29. Hablando Pablo, hermanos. Antes diero mi cuerpo, dice la palabra de nuestro Dios. Antes diero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea que, hermanos. Fíjense bien lo que dice Pablo, hermanos. Ahorita mencionaba y les decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que Dios se agrade. Ahora aquí Pablo hace algo maravilloso para con el predicador. Dice: antes dieron mi cuerpo. Yo no hago lo que el cuerpo quiere, sino lo que nuestro Dios desea. Dice: antes dieron mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo venga a ser ¿qué, hermanos? ¿Queremos ser reprobados, hermanos? ¿Queremos ser reprobados o queremos ser aprobados? Quiero que sepan que van a ser 2 mensajes los que vamos a tener y vamos a ver las bendiciones de Dios cuando hacemos esto. Voy con el doctor y le digo: doctor, sabe que me duele esto, esto otro y esto otro y esto otro, y le doy la lista. Y me dice: mira, tómate este para el diabetes, tómate esto para la alta presión y tómate este para el dolor de la mano, y me dan medicamentos, hermanos. En 1 mes y medio regresas. Voy en 1 mes y medio y me dice: ¿cómo te sientes? ¿Sabe que el diabetes lo traigo bien alto? La alta presión la traigo bien alto, el brazo no se me quiere componer. Y luego me dice: ¿cómo? ¿No te está dando resultado el medicamento que te di? Y luego le digo al doctor: pues es que a veces se me olvida.
Y dice, ¿cómo quieres curarte? Te di medicamento para 30 días. Ya llegaron los 30 días. ¿Cuántas pastillas sobraron? No, pues en el frasquito quedan todavía 16. ¿Y cómo quieres curarte? Ahora vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos. Y yo quiero que si nos vamos a ir en esta tarde, igual como venimos, no nos estamos tomando el medicamento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a Génesis 2, 1 y 3. Y ahorita va a haber más sentido en la predicación, hermanos. Dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Sí lo tenemos? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho. ¿En qué, hermanos? ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién fue el primero que reposó, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios nos dio el ejemplo, hermanos, del día del reposo. Y nuevamente yo creo que todos queremos estar en el milenio, hermanos. Y como queremos estar en el milenio, en la vida eterna, yo quiero que todos salgamos aprobados y no ¿qué, hermanos? Y no reprobados. Aquí es donde empezamos el mensaje, hermanos. Éxodo 20. Acuérdense que el título es Acuérdate del día de reposo. Han cambiado los tiempos, hermanos. No sé si las redes sociales, no sé si el tener un carro, el tener buena ropa, el tener buena casa, a lo mejor nos ha separado de nuestro Dios. Yo recuerdo años atrás cuando llegué a la iglesia, hermanos. Personas, y no dejarán de decirme que no estoy mintiendo. Personas para llegar a la iglesia, hermanos, tenían que agarrar 2 o 3 ruteras. Cuando se terminaba el servicio del viernes en la tarde, dicen ellos, es que llegamos a la casa hasta las 10 de la noche. Cuando caía nieve, hermanos, me tocó ver a personas que en sus pies ponían hules o bolsas de hule para caminar y llegar al templo. Me acuerdo todavía aún cuando estábamos en Barriales, en una de las esquinas teníamos un calentón de leña. Y vaya que aún con el calentón de leña, hermanos, hacía un frío, pero la gente no dejaba de ir a la iglesia, hermanos. Y fíjense ahora lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Qué sabría Dios cuando escribe sus mandamientos? ¿Qué le recuerda a Dios poner la primera palabra en su ley de nuestro Dios? ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? ¿Por qué acuérdate? ¿Qué nos iba a pasar a nosotros, hermanos? Acuérdate, haz del día de reposo. Dios sabía que el hombre le iba a fracasar, hermanos. Y quiero que sepan que muchas de las veces no nos acordamos, hermanos. ¿Quién quiere la vida eterna? Yo la quiero, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Te estoy dando 6 días para que trabajes y hagas toda tu obra. No lo digo yo, hermanos. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Acuérdate, haz del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y luego sigue diciendo ahí el 10. Mas el séptimo día es reposo para ¿quién, hermanos? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ¿qué, hermanos? No hagas en él obra alguna. Y no únicamente tú, sino también ¿quién? No hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro. ¿Quién debe de reposar el sábado, hermanos? Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tus bestias, tus animales, tus extranjeros que están dentro de tus puertas. Y lo sigue diciendo allá adelantito en el siguiente verso, en el verso 11. Porque en 6 días, ¿a qué se refirió nuestro Dios aquí, hermanos? A que recordáramos que desde el principio de la creación Él fue el primero que puso el ejemplo de guardar el sábado, hermanos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué, hermanos? Estamos conscientes, y yo creo que no estoy predicando si el sábado o el domingo es el día del reposo, porque nosotros estamos conscientes que el día del reposo es ¿qué, hermanos? Es el sábado. Y sabemos que es la ley de nuestro Dios. Y sabemos que queremos presentarnos ante la presencia de nuestro Dios como buen obrero que traza bien la palabra. ¿O no queremos eso? Y luego aún todavía Pablo nos dice, no quiero ser yo reprobado, que yo me suba aquí al púlpito y predique la predicación, que hable de nuestro Dios, pero yo mismo sea reprobado, hermanos. Dice Isaías capítulo 58. Isaías 58, 13. Si retrajeres, dice la palabra de nuestro Dios. Si retrajeres del día de reposo, ¿sí lo tenemos, hermanos? Si retrajeres del día de reposo tu pie, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaremos como, hermanos. No es una carga el sábado, hermanos. ¿Sabe cómo viene la fe, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Cuando venimos a la casa de nuestro Dios, ¿sabe qué está pasando con nuestra vida? Como oímos la palabra de nuestro Dios, nuestra fe está aumentando. Y todos vamos a tener días malos, hermanos. Pero como nuestra fe está fuerte, aún en el día malo, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua vida, que da su fruto en su tiempo y su hoja, ¿qué, hermanos? Permanece para siempre, hermanos. Si retrajeres del día de reposo a tu pie, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares. ¿Qué más, hermanos? ¿No andando en qué, hermanos? Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te vas a deleitar en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová. ¿Qué, hermanos? Busqué otra versión, la Nueva Versión Internacional, y dice: si dejares de profanar o tratar algo sagrado sin el debido respeto, si retrajeres de profanar el sábado y no haces tus ¿qué? Es que tengo que ir a cortarme el pelo.
Es que tengo que hacerme las uñas. Es que tengo que ir a pagar los impuestos. Yo no creo que seamos reprobados, hermanos. Al sábado le llamamos delicia, porque nos comunicamos con nuestro Dios, porque nuestro espíritu se llena. Por eso el salmista dice que mi copa esté rebosando. Y de la única manera que nuestra copa va a estar rebosando, si nos acercamos a la casa de nuestro Dios, que aún Él mismo dice, yo me alegré con los que me decían. Y el sábado no es ahorita por la tarde, hermanos. Es lo que quiero que estemos conscientes. El sábado no es ahorita por la tarde, hermanos. ¿Sabe desde cuándo empieza el sábado, hermanos? Sí sabemos, qué bueno que sabemos, hermanos. ¿Y no haces tus negocios en mi día santo? Si llamas al sábado delicias y el día santo del Señor honorable, y si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios, ni prefiriendo palabras inútiles, entonces vas a hallar el gozo, ¿qué, hermanos? ¿Sabe qué ha pasado desde la pandemia, hermanos? Desde la pandemia, hermanos, ha llegado una enfermedad a la iglesia. A los que somos sabáticos, como día de reposo, nos ha llegado esta enfermedad. Y a los que tienen el domingo como día de reposo, también les ha llegado esta enfermedad. Creemos que acercarnos a la casa un momento es suficiente, hermanos. Si recordamos el texto primero que leíamos, he aquí están los santos, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Había personas que asistían los viernes al culto por la tarde. Dejaron de hacerlo. ¿Cuál fue la excusa? Yo no sé, hermanos. Pero ya no están asistiendo los viernes. Si tenemos 20 personas, a veces son muchas. Escuela sabática, ahora que se han presentado los puntos de fe, si tenemos 30, 40 son muchos. Y somos la iglesia de Dios del séptimo día, hermanos. Queremos presentarnos ante la presencia de nuestro Dios, aprobados como buen obrero que traza bien la palabra de nuestro Dios. Y mire cómo está nuestro mundo, hermanos. Como maestro ahí en la escuela les digo, saquen una hoja y saquen un lápiz porque vamos a hacer este trabajo. Mitad de los niños, y los que son maestros aquí sabrán lo que estoy diciendo. Mister, no traigo lápiz. Mister, no traigo papel. Y les digo, ese es tu problema, no es mi problema. Bueno, si no me da uno, usted sabe. ¿Qué actitud tiene hoy en día el joven, hermanos? Ahora, a la iglesia, nuestro Dios nos ha dejado un bonito mandamiento, hermanos. La delicia de acercarse a la casa, saludar a mi hermano, orar por mi hermano, pasar al altar. Y yo sé que son 4 paredes, hermanos. Pero en estas 4 paredes, hermanos, quiero que sepan que la presencia de Dios está aquí, porque aquí estamos. Y todos tenemos diferentes necesidades, hermanos. Vivimos ahorita en una etapa donde Julanito está enfermo, que llegó el cáncer, que llegó el COVID, que llegó la gripa, que llegó tantas enfermedades, hermanos. Y todos queremos que Dios acuda inmediatamente a nuestras necesidades, hermanos. Pero la casa de Dios se queda sola. La casa de Dios se queda desierta. Cada quien corre a su propia casa. ¿Con qué excusa? Yo no sé, hermanos. Pero como pastor de la iglesia,
Le digo que la actitud que está usted tomando no le agrada a Dios. Yo le digo, venimos el viernes y sinceramente 5 por cada línea y a veces son muchos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 16, 3 y 4. Otro día predicaba nuestro hermano Valles. Si no me equivoco, la estadística, por día se cierra un templo, hermanos. Eso es triste. Dice Éxodo 16, 3 y 4. Y Jehová, dice la palabra de nuestro Dios, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan de dónde, hermanos. Fíjense bien la delicadez de nuestro Dios. Dice, los voy a llevar por el desierto. ¿Y sabe cuántos años duraron en el desierto, hermanos? 40 años. Y en esos 40 años nuestro Dios, hermanos, sin faltar, con la excepción del sábado, en esos 40 años cayó pan del cielo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dice, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger, ¿qué, hermanos? O mejor dicho, del primer día al sexto día va a caer pan del cielo. Y lo van a recoger cada día. Pero cuando llegue el sexto día, dice, van a recoger doble porción. Porque quiero que sepan que el sábado, ¿de quién era, hermanos? No va a caer pan del cielo, hermanos. Y quiero que sepan que hubo algunos de ellos que recogían extra por si el siguiente día, hermanos. Pero el Señor les dijo, ténganme confianza, ténganme esa seguridad de que yo día con día les voy a dar el pan cotidiano. Y cuando llegue el sexto día, dice, vas a recoger doble porción, porque cuando llegue el séptimo día es reposo a Jehová. Pasó la prueba el pueblo de Israel, hermanos. Salieron 600 hombres, sin contar, hermanos, mujeres y niños. Y sabe de esos 600,000 hombres que salieron, ¿cuántos se quedaron en el camino, hermanos? ¿Por qué? Dice el libro de Isaías 56. Dice de la siguiente manera, Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre, bienaventurado usted, bienaventurado yo. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre que lo abraza. ¿Qué hace, hermanos? Que guarda el día de reposo. ¿Para qué, hermanos? No se va por ahí por las tiendas. No veo a mi hermano allá en las trocas. No veo allá a Julano que se anda haciendo el pelo. Aquel que anda en el gimnasio. Bienaventurado, hermanos. Dios puso este día muy en especial para reunirse con su pueblo escogido, hermanos. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guardara el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de no andar por ahí, hermanos. ¿Cuál es su agenda para el día del Señor, hermanos? No sé si
a la iglesia anciana o de la tercera edad se les enseñó más que a nosotros. Ahora voy a otro aspecto. La mayoría de las personas que vienen el viernes son ancianos. ¿Qué hay en ellos, en el corazón de ellos, que se acerca el sábado? ¿Y el sábado de quién es, hermanos? Yo sé que estamos pensando, yo sé que a lo mejor está diciendo, ay, hermano, podía haber dado una predicación de cuánto me ama Jesús. Pero procura con diligencia presentarte a Dios como buen obrero que no tiene de qué, hermanos. Cuenten las bendiciones que Dios le da, hermanos. Muchas. Aun cuando nos va mal, Dios de eso mal que sucedió, saca algo bueno para enseñarnos a nosotros de que dependemos de Dios y no de lo que hay en nuestra bolsa. A mí me da mucho gusto cuando el joven dice, ya voy a ser maestro, ya voy a ser doctor, ya voy a ser ingeniero. Me da gusto, hermanos. Pero ¿qué legado dejamos en la iglesia, hermanos? Si la silla donde está usted sentado, ¿qué diría de usted? No, pues el hermano venía de vez en cuando. Y cuando venía, si vieras cómo estaba aquí, no, hombre. Dice Ezequiel, voy a brincarme este texto. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 20. Dice la palabra de nuestro Dios, que la palabra de nuestro Dios es también para reprendernos. ¿Sí? Porque cuando nos reprenden, al que castiga el Señor, ¿es por qué, hermanos? Cuando el Señor castigó a Israel, ¿sabe por qué lo castigó? Porque lo amaba. Es más, dice la palabra de nuestro Dios que le amó con amor eterno. ¿Pero cómo? Si lo trajo de esclavos. Para enseñarle que no se apartara de él. Dice Ezequiel 20:19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andar en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra y santificar mi día de reposo y sean por señal entre mí y ¿qué, hermanos? El pueblo de nuestro Dios tiene una señal, un sello bien hermoso, hermanos. ¿Sabe cuál es ese, hermanos? El sábado. Yo soy Jehová vuestro Dios, andar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obra y santificar mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, ¿qué queda de nosotros, hermanos? Yo le digo la mera verdad, si usted viene a la iglesia, gloria a Dios. Y ni estoy diciendo que el sábado es lo único que tenemos que hacer, hermanos. Ahorita estamos hablando del día de reposo, que nos acordemos. Mire lo que dice el Salmos 27. Ahora lo que queda de nosotros, si no lo estamos haciendo es lo que queda de nosotros. La palabra de nuestro Dios dice que seamos no únicamente oidores, sino que, hermanos. A lo mejor hemos oído el mensaje y hemos cerrado nuestro oído, hermanos. Nuevamente porque a veces queremos oír una palabra más bonita. Dice Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, ¿y qué, hermanos? Una cosa he demandado a Jehová y esta es la que la iglesia de Dios aquí en Spar va a hacer, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Porque aun cuando tengo enfermedad, aun cuando estoy en dolor, aun cuando estoy en agonía, la mano de nuestro Dios siempre está con nosotros. A través de los tiempos vemos lo que nos dice Isaías. Extendí mis manos a un pueblo que, hermanos, rebelde. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué, hermanos? Todos los días, hermanos.
No es palabra mía, sino hablo porque la palabra de nuestro Dios nos dice que en nuestros últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe, que correrán a su casa, que se quedarán en su casa. Y yo no quiero que esta profecía caiga sobre nosotros. Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tengo 30 y pico de años, hermanos, trabajando ahí en mi trabajo. Todos los días llego una hora temprano a mi trabajo. Una hora, hermanos. Y yo recordaba, y le decía a nuestro hermano Reyes, recordaba de un anciano que teníamos allá en Guadalupe, ya señor grande. Y me decía, Rogelito, deme un ride a la gasera. Y le digo, pero usted entra hasta las 9, es el velador. Se acaba de terminar el culto y son las 7, 6:30. Decía, pero si pierdo ese trabajo, nadie me va a dar otro. Eso más vale llegar temprano, porque si no, no lo van a quitar. Y a veces me pongo a pensar y yo mismo digo, a lo mejor ya estoy llegando en esa edad que estoy pensando, bueno, si llego tarde me van a quitar ese trabajo. Y cuando se trata de llegar a la iglesia, a veces llego barrido, hermanos. 1 hora y media duramos en el templo, llegamos barridos, hermanos, o tarde por... Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, hermanos, para contemplar la hermosura de ¿qué, hermanos? ¿Hemos contemplado la hermosura de Jehová, hermanos? Quiero que sepan que se acerca el día de la ira de nuestro Dios. ¿Sí es cierto, hermanos? El día temible, hermanos. El día que el más hombre dice que allí será el lloro y el crujir de dientes de este tipo de personas. Pero para nosotros, para la iglesia, es el día que dice la palabra de nuestro Dios y que dice el profeta, que será como el becerro de la manada. Los que han sido rancheros, yo creo que nos damos cuenta que en el tiempo de frío inmediatamente metemos al ganado al corral, y cuando va llegando la primavera, hermanos, abrimos el corral y sale tanto la chiva, el becerro, brincando, porque llegó el día que va a agarrar pastos nuevos. Ese día para nosotros no es día de ira, hermanos, es día de victoria, porque hemos guardado el día del Señor, porque nos hemos acordado del día del Señor, y al sábado le llamamos delicias. A veces oigo a los niños de una palabra muy bonita y a veces triste, ¿verdad? A veces el niño dice, mamá, vamos a la iglesia. Pero también he oído a los niños, ay, mamá, otra vez a la iglesia. Ya me lo va a terminar el hermano. De veras le llamamos al sábado delicias, hermanos. En la mañana que tuvimos la escuela sabática, hermanos, se paró un hermano y decía este hermano, me dejó pensando. El mundo religioso, hermanos, guarda el domingo. Pero el libro de Isaías nos dice que de sábado en sábado y de mes en mes irá el pueblo de Dios a alabar a nuestro Dios. Dice, si no están acostumbrados, oye hermanos, si no estamos acostumbrados a venir el viernes por la tarde, que ya es sábado, y si no estamos acostumbrados el sábado por la mañana a venir a la escuela sabata, imagínense cuando entremos al reino milenial, hermanos. ¿Qué va a pasar? Fíjense bien, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios, y si no estamos acostumbrados, entonces no va a ser una delicia.
Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, ¿dónde, hermanos? ¿O para recrearme dónde? ¿Dónde nos recreamos? En su templo, hermanos. Hoy en día que estamos en línea, a veces creo que, hermano, ¿por qué no ha venido al templo? No se preocupe, hermano, estamos conectados. Es más, le puedo decir la predicación que dijo el sábado. Estamos conectados, hermano. ¿No crees que nos hemos olvidado? Por las 6 de la mañana, hermano, oigo la escuela sabática. Además, predicó Martincillo. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, ¿dónde, hermanos? En su templo, hermanos. No en la casa, hermanos. No en la casa. El hombre no inventó la iglesia. Dios es el dueño de su iglesia, hermanos. Mire lo que dice para ir terminando. El libro de los Salmos. ¿Quién quiere el bien, hermanos? Dice Salmos 23:5. Ciertamente, dice la palabra de nuestro Dios, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Me qué, hermanos? El día de ayer por la tarde predicaba nuestro hermano Martín y mencionaba de que pues a veces nos pasan percances, se poncha la llanta del carro, el hijo está enfermo y luego X cosas pasan, hermanos. Dios le dijo al pueblo de Israel: tú preocúpate por guardar el sábado y yo me preocupo por darte maná los 6 días. Tú preocúpate por observar el sábado y yo me voy a preocupar que en tu la cena no falte alimento. Pero ¿qué pasó? Algunos de ellos empezaron a juntar 2 costales y el siguiente día la comida amanecía podrida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ay, hermanos, imagínense que yo vaya caminando y el bien y la misericordia me persiguen y me persiguen. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tengo 15, 20, 30, 40 años y la misericordia y el bien me siguen toda mi vida. ¿Y en la casa de Jehová qué, hermanos? Si queremos que nos vaya mucho mejor, hermanos. Si queremos que nos vaya mucho mejor, acuérdate, haz del día del reposo. ¿Para qué? 6 días trabajarás. Y cuando se ponga el sol por la tarde, hermanos, acuérdate. No lo que dijo el hermano Rogelio. Acuérdate que dijo la palabra de Dios. Acuérdate, haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajé, hice todas mis obras. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, hermanos. Y en la casa de Jehová había una caricatura que nuestro hermano Fernando pegó ahí en la pared. Iban a decir, esa ya la dijo. Y decía la caricatura que este hombre era muy buen cristiano. Pero se le olvidaban las cosas. Tanto se le olvidaron las cosas que se le olvidó que era cristiano. Hemos oído del sábado de Jehová. Hemos oído del sábado de reposo. Ahora voy a cambiar la caricatura. Había un hombre que era guardador del sábado, que venía el viernes, que venía el sábado en la mañana, que venía el sábado en la tarde. Pero nuestro hermano era muy olvidadizo, que cuando llegó el día del reposo, se le olvidó
que era día de reposo. Que no nos vaya a pasar igual a nosotros, hermanos. Que el Señor le bendiga.